Hoy el Señor me enseñaba algo y quiero enseñárselos también a ustedes, y es que es la diferencia de actitud como tú enfrentas las situaciones. Cuando a Saúl ungieron rey, ¿cierto que sí? El pueblo de Dios se reunió todo. Tome su lugar, por favor, muchísimas gracias. Cuando a Saúl ungieron rey y lo iban a presentar delante de todo el pueblo, ¿él qué hizo? Los lectores de la palabra, ¿qué hizo Saúl cuando lo iban a presentar delante de todo el pueblo? Se escondió, ¿cierto que sí? Y tuvieron que preguntarle al Señor, ¿en dónde estaba Saúl? Y el Señor dijo, está detrás del armamento, está detrás del equipaje. Pero cuando a David lo ungieron rey, a David no lo presentaron inmediatamente. A David el Señor lo puso en una batalla, ¿cierto que sí? Y la actitud con la que enfrentó David esa batalla, ¿cómo fue? ¿También se escondió? No, ¿cierto que no? Se presentó delante de Goliat. Y yo sé, y ustedes dirán, bueno, ¿a dónde quiere llegar? Es que el estar en este lugar no es fácil, y más cuando tenemos personas nuevas, ¿cierto que sí? Cuando el Señor ha dispuesto un ambiente completamente distinto al que estamos acostumbrados. Pero hoy yo puedo entender el mismo hecho de que el Señor haya preparado este lugar a estas horas, porque todo tiene una razón de ser y el Señor no se equivoca. Tal vez tuvo el pretexto del evento ciclístico, pero hoy el Señor me venía hablando, y al entrar en este lugar me mostró el por qué y el para qué también está esta palabra. Amén. Y sin más preámbulos, vamos por favor a la palabra, a Juan 1:1, porque para yo poder iniciar con algo necesito ir también al inicio. Y dice la palabra del Señor: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Siguiente, por favor. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas. ¿Qué creó Dios? Todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Siguiente, por favor. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz. La palabra le dio vida a todo lo creado. Diga, la palabra me dio vida a mí. La palabra me dio vida a mí. Y su vida trajo luz a todos. Bienvenido. Amén. ¿Cierto que sí? Y esto es maravilloso. Ahora sí, pasemos a la siguiente. ¿Es claro hasta ahí? ¿Cierto que sí? Y dice la palabra del Señor: la luz brilla, ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué? Jamás podrá apagarla. Amén. No sé si ustedes están comprendiendo o entendiendo todo esto que el Señor nos está diciendo en estos pequeños versículos. ¿Cierto que sí? Porque aquí el apóstol Juan retrata lo que es Jesús, lo que es Cristo en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Que nos dio vida, nos creó, que nada fue creado sin Él. Usted y yo fuimos creados por la palabra de Él, y Él estaba ahí presente. Y aparte de todo eso, cuando Él nos creó, nos dio luz. Ese fue el principio de todos nosotros. Ese fue nuestro principio, estar en la luz, porque fuimos creados en la luz. ¿Cierto que sí? Y dice la palabra del Señor: la luz brilla en la oscuridad. ¿En dónde? En la oscuridad. Y estamos de noche, ¿cierto que sí? Entonces por eso yo decía: Señor, tú eres maravilloso, tú lo haces todo perfecto. Porque siempre que el Señor nos trae una palabra, uno dice: Señor, ¿será que sí es el tiempo para esta palabra? Y yo creo que no hay mejor escenario para yo poder hoy hablar de la luz. Amén. ¿Amén? Amén. Y ahí nos vamos a mover, en ese mismo sentir. Y aquí, en este versículo, el Señor nos da esa maravillosa promesa a usted y a mí. No sé si usted la recibe en su corazón. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Es decir, que la luz que el Señor puso en usted, la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagarla. Por muy oscuro en el que estemos, por muy en la noche en la que estemos, la oscuridad jamás podrá apagar la luz que resplandece en ustedes. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor, por favor.
Pero bueno, también, esa promesa es, o depende también si usted la quiere. Si usted la quiere recibir. Porque aquí hay un compromiso. Yo puedo estar en la oscuridad, pero el Señor es tan caballero que si usted no quiere, Él no está. Entonces, esa promesa aplica solo si usted la quiere recibir. Porque si usted quiere seguir en la oscuridad o en las tinieblas, pues es decisión de cada quien. ¿Cierto que sí? Amén. Bueno, aquí tenemos un elemento. ¿Qué es esto? Una lámpara, ¿cierto? ¿Y qué produce una lámpara? Luz. Maravilloso. Estamos conectados. ¿Es posible que me apaguen por un momento las luces del escenario? Entonces, cuando usted y yo nos apartamos del Señor, ¿cierto? A causa del pecado, a causa de todas esas cosas, la luz, la oscuridad empezó a rodearnos a cada uno de nosotros. ¿O alguno de ustedes nació y ya estaba iluminado y estaba lleno de la presencia de Dios? ¿Cierto que no? El Señor nos llamó a la oscuridad, de la oscuridad, perdón, y nos llamó con nombre propio. ¿Cierto que sí? Pero yo quiero decirles algo. Esa promesa y esa palabra que el Señor nos dio cuando todo fue creado, siempre ha estado ahí. Es decir que Edwin, a pesar de que estaba en la oscuridad, estaba esa lámpara resplandeciendo. La lámpara siempre, la promesa siempre lo acompañó a él. Y en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de, por acá, volvámonos. Y ese es usted, no es solamente Edwin, ese es usted. Pero la lámpara, la promesa siempre estuvo caminando con usted. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del pecado, la promesa siempre estuvo ahí. Lastimosamente nosotros no la veíamos, pero su promesa siempre estuvo ahí. La luz brilla porque todo lo que Él creó, Él lo iluminó. Él lo iluminó. Sino que desgraciadamente por culpa de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestra ignorancia también, esa luz se apagó y empezamos a caminar en tinieblas. Pero la promesa siempre ha estado ahí. Y así como esa lámpara ha estado ahí para Edwin, está para cada uno de nosotros. No dudemos que por más oscuro que estemos, la promesa siempre ha estado ahí. Amén. No se me vaya, Edwincito, por favor. Entonces, por eso yo les digo, la promesa siempre ha estado ahí. Así es en nuestra vida, muchas veces en completa oscuridad. Y yo sé que muchos de ustedes me van a entender. A mí me apareció hoy precisamente esos recuerdos que aparecen en Facebook de hace 10 años. Yo soy ingeniero civil, también soy especialista, pero el Señor me llamó y me cambió la vida por completo a mí. Y hace 10 años me encontraba yo en una ciudad, en Ibagué, trabajando en obra. No tenía ni idea que el Señor me iba a llamar para estar en este lugar delante de personas tan importantes el día de hoy. Hace 10 años que yo había publicado una imagen. Y tal vez yo en ese momento pensaba que estaba bien, que mi vida estaba bien. Tenía un trabajo, ¿cierto que sí? En ese tiempo pues obviamente estaba soltero, todavía no me había casado. Y yo pensaba que estaba bien, pero no sabía que realmente estaba en la oscuridad. Y ahora que el Señor ha alumbrado su luz sobre mí, me pudo mostrar y me pudo hacer entender que realmente sí estaba caminando en oscuridad. Pero hubo un día que el Señor me llamó con nombre propio y me dijo: Edwin, la promesa siempre ha estado ahí. Has estado en oscuridad y te sientes tal vez bien. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros, que nos sentimos cómodos con el pecado y que pensamos que nuestra condición es caminar en oscuridad. Pensamos que esa es nuestra condición y que esa es la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirles algo hoy, que el plan de Dios es perfecto y maravilloso. Y un día me llamó de las tinieblas a la luz, y su luz empezó a iluminarme. Empezó a acompañarme.
Y ya no caminaba yo en tinieblas, ya no caminaba yo en oscuridad. Esa misma lámpara se encendió para mi vida y siempre estuvo ahí, caminando conmigo. Pero ya hoy yo la puedo sentir con más poder. Y hoy quiero decirles a ustedes que esa misma luz se les acaba de encender a ustedes. La luz de Cristo alumbra en cada uno de ustedes. Esa misma luz los acompaña. ¿Ven que la promesa se hizo real? Lastimosamente a muchos de nosotros se nos ilumina la lámpara, la luz se nos enciende, pero con los afanes del mundo, con las preocupaciones, con los problemas, las adversidades, no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando con esta lámpara, con el miedo, con el temor, y vuelvo al pecado, la lámpara vuelve y se apaga. Y volvemos y se nos olvida de la promesa que el Señor nos dio. Y volvemos a la misma oscuridad. Asistimos a una iglesia, pero continuamos caminando en oscuridad. Continuamos caminando en pecado. Pero yo hoy vengo a decirte, amada iglesia, de parte del Señor, porque el Señor me lo habló muy tajantemente en mi corazón, que el Señor ama un corazón humillado y contrito. ¿Te puedes arrodillar, por favor? Que si esta palabra es para ti, si esta palabra está tocando en estos momentos tu corazón, yo quiero decirte que el Señor nunca rechaza un corazón humillado y contrito. Un corazón que reconoce que ha pecado y que ha fallado y que se ha apartado y que se ha olvidado de la promesa. Y déjame decirte hoy que si tú te postras delante de Él, esa luz vuelve a brillar, porque la promesa te sigue acompañando y te acompañará por el resto de tu vida. No permitas que los problemas y las adversidades te separen de su presencia, amada iglesia, porque su presencia está contigo. Muchas gracias, hermano. Y esto era algo que el Señor había puesto en mi corazón, amada iglesia, porque lastimosamente nosotros creemos que nuestra condición es de ruina, de pobreza, de enfermedad, y que el Señor nunca nos va a sacar de ahí. No le demos más espacio a Satanás, porque ya hubo alguien que nos dio la victoria. Amén. Vamos por favor a Juan 3:18. Y por eso les digo que el Señor es muy especial. Y esta es una de las reuniones más importantes, bueno, para mí, porque yo también era uno de esos hombres. Esa es una reunión entre un hombre llamado Nicodemo con el Maestro Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que eso fue una reunión que se hizo ¿cuándo? De noche. De noche se hizo esa reunión. Y muchos de nosotros somos esos Nicodemos que venimos a la reunión de noche, donde nadie nos ve, que no me van entrando por esa puerta, porque ya se volvió aburridor, porque ya se volvió charro. ¿Cierto que sí? A muchos nos pasa, a mí me pasaba eso, a mí me daba pena. Y ahora imagínense yo predicando la palabra. Eso es poderoso. Y dice la palabra del Señor, ahí le está hablando a Nicodemo, un maestro religioso. ¿Cierto que sí? En donde letras anteriores le dice a Nicodemo, el que no vuelva a nacer, ¿cierto? El que no nazca de nuevo. Y ahí es donde le vuela la cabeza a Nicodemo y dice, pero ¿cómo me voy a meter yo al vientre de mi madre? Imagínense a Luis tratando de meterse nuevamente dentro de tu vientre, Luis. Eso es algo loco, ¿cierto que sí? Y aquí es donde el Señor continúa y le dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. O sea, Él se está refiriendo a sí mismo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Siguiente, por favor. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Y vuelve nuestro Señor Jesucristo y dice, la luz de Dios llegó al mundo, la luz de Dios llegó a Timaná, la luz de Dios llegó a Pitalito, a Cascajal, a Elías, a Isnos,
a todo el Huila, a Colombia entera. Pero, dice ahí, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y cierto que sí, eso ha pasado. Vea, yo les digo una cosa, amada iglesia, yo todos los días aprendo de mi Señor. Por eso nunca echemos por menos las palabras, incluso hasta de nuestros hijos, porque hasta de ellos nosotros aprendemos y es un privilegio. Por algo dijo nuestro Señor Jesucristo que el que no se haga como un niño. ¿Cierto que sí? Él nos llamó y nos dijo eso. Por eso yo les invito a ustedes, padres de familia, que escuchen atentamente la voz de Dios por medio de sus hijos. Y yo le decía, bueno, Señor, pero ¿por qué me dices eso? Y lo que pasa es que mi hijo David ya aprendió a dormir solito. Ya se salió de la cama, ya no duerme con los papitos, ya tenemos más espacio para poder estar junto con mi esposa, más tranquilidad. ¿Cierto que sí? Pero él repite mucho una palabra y dice, papi, tengo miedo a la oscuridad. Me da miedo la oscuridad, dice él. Y yo siempre le digo, no, hijo, no tengas miedo, porque papito Dios está contigo o está con nosotros. ¿Cierto que sí? Y esas palabras me retenían y entonces yo le decía a mi Señor, Señor, ¿en qué momento yo le perdí el miedo a la oscuridad? Y me traía esta palabra, porque la gente amó más la oscuridad, las tinieblas que la luz. Imagínense, un niño me estaba enseñando a mí, un niño me estaba predicando a mí, mi hijo me estaba enseñando en ese momento. Yo le decía, Señor, ¿yo en qué momento le perdí miedo a la oscuridad? No sé si a usted le ha pasado eso. ¿En qué momento? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta en su corazón. Señor, ¿en qué momento yo le perdí el miedo a la oscuridad? Andar en las tinieblas. Y realmente, porque ya no me daba miedo salir, estar en una cantina, estar en una discoteca, dicen por ahí, haciendo tonto. ¿En qué momento yo le perdí ese miedo? Y no seguí siendo ese niño inocente que le tenía miedo a la oscuridad. ¿Ven? Por eso es que nuestro Señor nos invita a ser como niños para poder ver al Padre. Volvernos niños, no ser inmaduros, pero ser esos niños. Que tengamos miedo de caminar en oscuridad, que tengamos miedo de volver al pecado, de volver a ese lugar, a ese lodebar, a ese lugar de oscuridad, de tristeza y de desolación, donde una vez el Señor nos sacó. Mi invitación hoy también es, amada iglesia, a que no amemos las tinieblas ni la oscuridad, que amemos la luz que nos cubre y nos protege. Que nos hagamos como niños y no volvamos a esos lugares incorrectos de los cuales el Señor ya nos sacó. Porque dice la palabra del Señor que si usted conoce del Señor, pero vuelve atrás, preferiblemente es que se cuelgue o que se coloque un yunque en su cuello, estoy parafraseando, y se lance al mar. De verdad, no podemos volver a ese lodebar, a ese lugar de oscuridad, porque ya esa luz nos ilumina a cada uno de nosotros. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, por favor. Todos los que hacen el mal odian la luz. Diga, yo no. Diga conmigo, yo no. Yo no hago el mal. Por eso amo la luz. Yo amo la luz y no le tengo miedo. Y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Siguiente, por favor. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, amados míos, no le tengamos miedo a la oscuridad tampoco, porque eso es lo que quiere Satanás. Quiero hoy decirles que nuestro Señor Jesucristo nos reviste de esa luz. Nos reviste de esa luz y nos permite caminar en todo lugar. Pero ustedes van a decir, bueno, al fin que sí o no. Sí, pero no. No podemos volver a la oscuridad, amados míos.
y debemos cuidar de esa lámpara para que esa lámpara no se apague. Cuando yo me afano, cuando yo me preocupo, cuando yo me desespero, cuando dejo de orar, dejo de intimar con el Señor, cuando dejo de ayunar, cuando dejo de congregarme, esa lámpara se empieza a apagar y empiezas a dormitarnos y esa luz vuelve a aparecer y las tinieblas vuelven a aparecer. Y el Señor nos deja que nos apartemos. Siempre la promesa va a estar ahí, porque no se puede negar que un hombre y una mujer que son cubiertos por una palabra, el Señor no lo va a abandonar. Se los aseguro que no lo va a hacer. Porque a mí desde muy pequeño el Señor me venía llamando, que incluso estuve por irme de cura, pero no entendía cómo era el diseño de parte del Señor. Gracias a Él, su luz me alumbró y me guió por el camino. Amén. Y yo sé que si usted está aquí, en este lugar, amados míos, es porque esa misma luz los ha guiado por el camino correcto, que es Cristo Jesús. Amén. Jesús y Nicodemo. Entonces, no podemos amar las tinieblas. Juan 8:12, por favor. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es esa luz? ¿A dónde debo ir? ¿Cierto que sí? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida, amada iglesia. Cristo es la luz. Cristo es la luz que ilumina su camino. Nadie más puede iluminar su camino. Nadie más puede iluminar su camino, amada iglesia. Cristo es la luz. Ve, yo no se los estoy diciendo a ustedes, soy como una motivación personal. Perdónenme, pero yo no soy un motivador personal. Porque yo voy a ser juzgado delante de Dios más severamente que ustedes por estar delante de ustedes. El estar aquí es un privilegio, amada iglesia, pero también es una responsabilidad muy grande, demasiadamente grande. Porque, como lo dijo el pastor Edwin, vamos a ser mayormente juzgados y señalados o juzgados delante del trono del Señor. Entonces yo no vengo a motivarlos a ustedes, yo vengo a abrirles su entendimiento y decirles que la luz camina con ustedes. Simplemente no desaprovechemos esa luz. No permitamos que la lámpara se empiece a apagar, se empiece a apagar, se empiece a apagar, hasta que volvamos a estar en las tinieblas, amados. Yo vengo a hablarles a su espíritu. Por eso les dije a ustedes, bloqueen el alma, bloqueen la carne, porque la única manera que ustedes van a poder salir de este lugar es que su espíritu haya recibido esta palabra. De lo contrario será imposible. Amén. Y dice la palabra del Señor en Salmos 119:5. Y si tal vez usted tiene dudas de dónde poder encontrar esa luz, quiero decirles a ustedes, Salmos 119:105, por favor. Y es uno de los salmos más lindos, pero de los más largos. Y el salmista dijo: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es decir, que si usted no sabe cómo criar a sus hijos, quiero decirles que así va a estar la palabra, lista para darte el camino, para iluminar tu camino. Que si no sabes cómo actuar en una situación, vea la palabra, porque no lo digo yo, lo dijo el salmista, alguien que conocía el corazón de Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una lámpara para mi camino. Amén. Y una luz para mi camino. Entonces, si ustedes tienen dudas, vayan a la palabra. Vayan a la palabra o vamos a la palabra. Y que esa palabra los guíe a ustedes, que sea de esta manera, para que no vuelvan a caminar en tinieblas. Un hombre y una mujer que leen la palabra siempre están caminando en la luz. Permítanme, o sea, es imposible que un hombre y una mujer que sepan lo que les corresponde con su testamento, como lo dice la palabra del Señor, saben para dónde van. Se los aseguro que sí, amada iglesia. Debemos seguir caminando en esa misma luz, porque tenemos el privilegio más grande, que es su palabra.
Pero como nos cuesta obedecer, a muchos les cuesta obedecer lo que dice la palabra y simplemente acondicionan la palabra a su conveniencia, pero eso no debe ser así. La lámpara, la palabra es verdad. Y hoy estamos aprendiendo y conociendo qué es luz, Marcelita. Que si no sabes cómo hacerlo, Él sí sabe. Que si no entiendes por qué están sucediendo las cosas, Él sí sabe por qué lo hace. Si Él mismo preparó este ambiente, esta noche, para que todo se alineara con su palabra. Él sí sabe cómo hacerlo, nosotros no. Él sí sabe cómo hacerlo. Yo solo quiero decirle a ustedes, no tengamos miedo, no nos escondamos como Saúl, seamos como David, vamos al frente de la batalla, vamos con la luz admirable que es Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. No tengamos miedo. Si le perdemos el miedo a la oscuridad, también corremos el riesgo de tropezar. ¿No sabes cómo guiar a tus hijos? Ve a la luz que es la palabra. ¿No sabes si con la persona que estás es la indicada? Ve a la palabra. El Señor sí sabe. Todas las preguntas que tenemos en nuestro corazón, las respuestas están en Él. Amén. Amén. Incluso la ciencia, no sé si a ustedes les ha pasado, que salen las noticias y dicen: oh, se descubrió tal cosa, ya la Biblia lo había dicho. Oh, que estamos tratando de buscar el significado de por qué ocurrieron las 10 plagas, las 12 plagas, que por qué el mar se abrió en dos, y siempre terminan diciendo: la Biblia tenía la razón. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a improvisar con algo que ya lo dice en la misma palabra? La ciencia descubre lo que ya la palabra ha dicho. ¿Amén? Amén. Tú y yo tenemos un camino bastante adelantado. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un camino muy adelantado, pero lastimosamente no sabemos el tesoro tan grande que poseemos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no leemos, porque no vamos a la palabra. Pero yo les aseguro, amados míos, que si a partir de hoy entendemos y comprendemos que tenemos la luz y que su palabra nos da vida y nos da guía y dirección, la situación de nuestras vidas va a cambiar completamente. Amén.